El libro no está abierto, está despierto. El borde gótico enmarca un aliento antiguo. El polvo cae como ceniza dorada, flotando en un silencio que late como un corazón olvidado. La textura de las páginas sepia vibra, con un murmullo que no proviene de la tinta, sino de lo que la tinta oculta. A la izquierda, una figura de escamas reptilianas sostiene una pluma de hierro ennegrecido. Sus ojos parecen vigilar, no al lector, sino al secreto que se atreve a mirar. A la derecha, los ángeles pesando cada sílaba en balanzas invisibles, decidiendo si tu nombre merece ascender o arder. Y en el centro, una franja negra, oscura como la medianoche, brilla con una sentencia. Dios tenía un plan oculto. No es título, no es adorno, es contraseña. Una llave enterrada en la carne de las palabras, un llamado que no todos oyen y que menos aún se atreven a responder. Tú has llegado aquí, y ahora la pregunta no es si abrirás el libro, sino qué perderás si decides cerrarlo. El libro, perdido de Adán y Eva, respira. Sus páginas están marcadas por pliegues que parecen heridas, cicatrices de manos que lo tocaron y jamás volvieron a dormir tranquilos. Dicen que quien roza su pergamino siente que un eco reptiliano susurra en la base del cráneo, como si la serpiente del Edén nunca hubiera sido desterrada, y cada línea escrita, cada filigrana gótica que rodea las letras, no es ornamento, sino celda, barrotes invisibles que aprisionan una verdad prohibida. ¿Lo sientes? No es lectura, es invocación. Una invocación que te ha escogido a ti, no al azar, sino porque tus ojos no se apartaron de la franja negra, porque dentro de ti late la sospecha de que la historia oficial de Adán y Eva fue un escenario, una pantalla, y que en las sombras del paraíso se tejía otro guión. Si decides continuar, sabrás que no hay marcha atrás. Cada párrafo es un peldaño en una escalera que no sube hacia la luz, sino hacia un umbral donde los ángeles no sonríen, vigilan. Donde la serpiente no muerde, escribe. Donde Dios no dicta, oculta. Y si el verdadero exilio no fue de Adán y Eva, sino del secreto que ellos custodiaban. El polvo dorado en el aire comienza a brillar más fuerte. No es polvo, son fragmentos de letras arrancadas de otra página, flotando como brasas apagadas. Escuchas, casi sin querer, un murmullo grave, un ritmo que late como tambor en cámara lenta. Ese es el corazón del libro, y tú lo has despertado. ¿Sabías que algunos manuscritos apócrifos narran un pacto entre Eva y un escriba de piel escamosa? No un demonio, no un ángel caído, sino un guardián que habitaba entre ambos reinos. Esa criatura no tentaba con fruto, tentaba con tinta, y en esas páginas Eva habría sellado su voz, no como víctima, sino como autora. ¿Qué ocurriría si esa historia fuera la auténtica y la versión que conoces solo un velo? El ángel a tu derecha mueve la balanza, la aguja vibra, tu nombre invisible se inclina hacia un lado, y el reptil sonríe con un colmillo apenas insinuado. No lees, participas, estás en juicio. Te atreves a ver lo que ocurre cuando el manuscrito se abre del todo. Los marcos góticos se cierran como barrotes alrededor de tu visión. La luz parpadea. El libro se abre en un crujido seco, como si huesos antiguos fueran quebrados. Y allí, entre filigranas y sombras, aparece una primera frase. Este relato no fue escrito para ser leído, sino para ser recordado. Si la sombra del libro perdido de Adán y Eva ya rozó tu mente, suscríbete ahora. Pulsa me gusta, comenta qué palabra ardió en tus pensamientos. Esa será tu primera llave. Ahora te muestro la copia limpia y su conteo. Texto. El libro no está abierto, está despierto. El borde gótico enmarca un aliento antiguo. El polvo cae como ceniza dorada, flotando en un silencio que late como un corazón olvidado. La textura de las páginas, sepia,
Vibra con un murmullo que no proviene de la tinta, sino de lo que la tinta oculta. A la izquierda, una figura de escamas reptilianas sostiene una pluma de hierro. Ennegrecido, sus ojos parecen vigilar no al lector, sino al secreto que se atreve a mirar. A la derecha, los ángeles se inclinan pesando cada sílaba en balanzas invisibles, decidiendo si tu nombre merece ascender o arder, etc. Todo el bloque sin puntuación ni espacios. Leen texto. El crujido del libro despierta ecos que no pertenecen a esta sala. Es un sonido húmedo, como si las páginas fueran piel viva, recordando que no estás ante un objeto, sino ante un ser que observa. Y entonces, las letras se reordenan. Lo que parecía escritura en sepia se mueve como enjambres de insectos, formando frases que cambian ante tus ojos. La doctrina oculta comienza aquí. No es un relato sobre culpa y desobediencia, sino un pacto sellado entre criaturas de dos mundos, el humano y el celeste. Adán y Eva no fueron expulsados por comer, sino por escribir. El primer pecado no fue morder, sino redactar. En las márgenes del libro se lee: quien traza en pergamino, traza en destino. Los marcos góticos que rodean cada párrafo parecen filigranas ornamentales, pero en realidad son jaulas invisibles, sellos forjados para contener lo indecible. Allí, en esos bordes, habita el murmullo del reptil, vigilando que nadie descifre demasiado pronto. Y tú, al mirar, te vuelves cómplice de ese quebrantamiento. ¿Y si Eva no fue tentada, sino instruida a escribir la verdad que debía permanecer oculta? El aire se espesa. Las páginas se tiñen con un velo que no parece tinta, sino sangre seca. Una inscripción casi borrada aparece bajo tus ojos. El plan oculto no fue salvar al hombre, sino probarlo como testigo. Las palabras se abren como heridas, y cada herida es un espejo. En ellos ves rostros. Los tuyos, los míos, los de quienes se atrevieron a mirar, todos marcados por una misma condena: haber sabido demasiado. El reptil escribe, la pluma tiembla, las escamas brillan con la luz de un sol que no existe en este mundo. Los ángeles, al otro lado, no sonríen, sujetan las llaves del sello. Esta revelación merece ser compartida o borrada para siempre. ¿Cuánto de lo que crees tu fe fue dictado y cuánto fue censurado? Se dice que este libro perdido sobrevivió a concilios, hogueras y prohibiciones, porque no era libro, sino entidad. Sus páginas no se destruyen, se ocultan, y en cada generación aparece un lector marcado, alguien que abre el manuscrito como ahora lo haces tú, arriesgando el juicio y la vigilia. La franja negra brilla en la página. Dios tenía un plan oculto. No era metáfora, era advertencia. Un plan que convierte al lector en actor, al curioso en testigo y al testigo en guardián. ¿Sigues aquí? Entonces el libro ya te reconoció. ¿Quieres atravesar otra página prohibida de El libro perdido de Adán y Eva? Suscríbete, deja tu me gusta y comenta qué símbolo se grabó en tu mente. Ese comentario será tu marca secreta. Las páginas tiemblan y un resplandor quebrado atraviesa las grietas del pergamino. Lo que parecía polvo dorado se transforma en cenizas, como si cada palabra hubiera sido arrancada de un incendio antiguo. En el centro de ese fuego, los ángeles aparecen no como mensajeros de paz, sino como custodios armados de un sello invisible. El mito comienza a desplegarse. No se trata de un Edén lleno de inocencia, sino de un laboratorio donde lo humano fue puesto a prueba como experimento. Adán y Eva eran piezas en un tablero, y el reptil, lejos de ser enemigo, fue escriba del diseño oculto. No ofreció un fruto, ofreció memoria. Dio a Eva la pluma y a Adán la voz. Y con esas dos fuerzas, el paraíso dejó de ser prisión para volverse escenario de rebelión. Y si los ángeles que custodiaban el árbol no eran protectores, sino carceleros del conocimiento. El resplandor se intensifica.
Los ángeles se inclinan sobre las páginas, pero ya no son figuras suaves. Sus alas parecen cuchillas y sus rostros máscaras de juicio. Uno de ellos levanta una balanza y el otro sostiene un libro cerrado con 7 sellos. No miran a Dios, miran al reptil, como si su traición fuera más temida que la desobediencia humana. En la esquina de la página sepia lees una anotación. Los ángeles ascendieron no para salvar, sino para ocultar. El reptil sonríe. Sus escamas reflejan las llamas del texto. Su pluma rasga la página, dibujando símbolos que no reconoces, pero que sientes como cuchilladas en tu memoria. Cada símbolo parece abrir un pasillo invisible en tu mente, como si fragmentos de recuerdos olvidados regresaran a la superficie. ¿Podría ser que el plan oculto de Dios no fuera expulsar, sino dividir entre los que sabían y los que ignoraban? El mito dice que cuando Adán y Eva fueron arrojados fuera, no cayeron al mundo, cayeron al tiempo. Allí, el reptil continuó escribiendo, mientras los ángeles sellaban el libro con marcos góticos, sabiendo que cada lector futuro sería puesto bajo juicio. Tú no eres excepción. Al leer, te colocas en el mismo banquillo donde ellos fueron condenados. El polvo dorado gira a tu alrededor, formando una espiral. Dentro de ella, un ángel y el reptil se enfrentan no con armas, sino con escrituras. Uno intenta sellar, el otro intenta revelar. Y en medio, Eva, sosteniendo la pluma con una calma que hiela la sangre. Y si Eva no fue la caída, sino la escriba que liberó al mundo del silencio eterno, la franja negra aparece otra vez, marcada en el pergamino. Dios tenía un plan oculto, y ahora comprendes que ese plan no era simple castigo, era guerra de narraciones, guerra de manuscritos. Lo que recuerdas como mito fue, en realidad, una batalla escrita en páginas vivas. El libro arde en tus manos, pero no suelta humo, suelta memoria, y la memoria pesa más que cualquier fruto prohibido. No cierres el manuscrito todavía. El libro perdido de Adán y Eva sigue respirando. Suscríbete, pulsa me gusta y comenta cuál de los dos bandos elegirías, ángeles custodios o reptil escriba. Tu respuesta sellará tu lugar en la historia. El aire que rodea al libro comienza a cambiar. Lo que antes era un polvo dorado, ahora cae como ceniza viva, dibujando círculos en el suelo. No son casuales, son marcas de un rito que ya se había celebrado mucho antes de que tú llegaras. El libro no solo cuenta, convoca. Cada filigrana gótica que rodea los párrafos se ilumina como hierro incandescente, transformándose en símbolos que laten como venas abiertas. El manuscrito se vuelve altar y las palabras, invocación. El reptil se arrodilla frente a la página, no como esclavo, sino como sacerdote, mientras los ángeles vigilan con las alas tensas, sosteniendo llaves invisibles que tintinean como campanas de hierro. ¿Y si el exilio de Adán y Eva fue en realidad el primer ritual de sangre de la humanidad? El libro dicta un movimiento. Tu mano tiembla, como si alguien más guiara tus dedos. No escribes, pero sientes la urgencia de trazar. El pergamino se arruga bajo el viento de un aliento sin rostro. Allí, entre pliegues, aparece una frase que no puede ser leída en voz alta, sin que el aire tiemble. El lector no solo observa, participa del rito y entiendes la magnitud. Cada palabra leída es un voto, cada línea comprendida es un juramento. Abrir el libro es entrar en un círculo secreto que no tiene escapatoria. El reptil sonríe. Sabe que ya diste tu sí. Los ángeles inclinan la cabeza, pesando tu decisión, mientras las brasas del polvo trazan sobre tu piel símbolos invisibles. ¿Cuántos antes que tú se atrevieron a leer y quedaron marcados como iniciados sin saberlo? Los pliegues del pergamino parecen manos, dedos, que se cierran en torno a ti. El libro vibra como tambor. El plan oculto de Dios se revela como una ceremonia cíclica,
Cada lector es testigo, cada testigo es iniciado, y cada iniciado se convierte en custodio, aunque no lo desee. Es un rito escrito en la médula de la historia. Los ángeles extienden un sello negro sobre el altar del libro. La franja oscura no es simple inscripción, es un velo que separa la palabra viva de la palabra muerta. Si lo atraviesas, el rito continúa. Si lo cierras, la memoria se apaga. Tú eliges, pero la elección ya estaba escrita. ¿Y si todo lo que llamamos historia fuera solo un rito encadenado, donde cada generación repite el plan oculto? El reptil coloca la pluma en tus manos. No dicta palabras, dicta silencio. Y en ese silencio sientes que algo te marca, que tu nombre está siendo escrito dentro del manuscrito sin que tú lo pronuncies. El rito te absorbe. La página, ahora abierta, no es papel. Es espejo líquido, un agua oscura en la que ves tu reflejo transformarse en sombra. La voz del libro se alza, no habla en sonidos, sino en vibraciones que hieren los huesos. El mensaje es claro. El que lee, participa. El que participa, ya no puede olvidar. Si sentiste el plan oculto detrás de El libro perdido de Adán y Eva, suscríbete. Pulsa me gusta y comenta la palabra que más te quemó la lengua al escucharla. Ese será tu sello de fuego. El pergamino se oscurece y el polvo que antes brillaba como oro viejo se convierte en partículas de tinta que flotan en el aire. No es un cambio accidental, es memoria histórica reclamando ser vista. El libro abre un pasaje y frente a tus ojos desfilan fragmentos de manuscritos rotos, páginas arrancadas de conventos, códices enterrados bajo monasterios en ruinas. Los concilios antiguos intentaron borrar estas huellas. Allí donde se dictaban dogmas, se encendían hogueras. Y entre las cenizas de esos fuegos, las letras del libro perdido de 1900, Adán y Eva, se reescribían solas, como si fueran cenizas conscientes que buscaban nuevo soporte. Un eco repetido aparece en cada siglo, un escriba anónimo, un pergamino en sepia, una figura reptil con pluma. ¿Cuántos textos que hoy veneramos llevan en sus márgenes cicatrices de este libro secreto? En un rincón del fuego ves una copia fragmentada del Evangelio de los egipcios, en otro, el libro de Enoc. En todos, un mismo trazo gótico se repite como sombra, una filigrana torcida que parece adorno, pero en realidad es la firma de un escriba que nunca muere, el reptil. Los ángeles en estas páginas aparecen como guardianes que tachan, que arrancan, que cierran, pero siempre entre líneas quedan señales, manchas de tinta que se asemejan a escamas, letras invertidas que revelan la mano de un autor distinto, y cada lector que tropieza con esas anomalías siente la misma punzada que ahora te atraviesa, la certeza de que la historia oficial es solo una versión mutilada. ¿Y si toda la cronología de la fe fue diseñada para ocultar un único manuscrito? El aire huele a pergamino quemado. Oyes el eco de campanas, no de celebración, sino de condena. Recuerdas historias de monjes que enloquecieron copiando textos que nunca debieron ver. Recuerdas rumores de bibliotecas secretas selladas en catacumbas. Y ahora comprendes, todos esos relatos eran solo migajas, pistas dejadas por quienes rozaron la verdad del libro perdido y no sobrevivieron ilesos. La franja negra vuelve a deslizarse sobre las páginas flotantes. Dios tenía un plan oculto, un plan que atravesó siglos, saltando de códice en códice, burlando hogueras y concilios, resistiendo como sombra en cada margen tachado. El libro no desaparece, muta, se esconde, cambia de máscara. ¿Puedes imaginar cuántos textos aprobados por la fe esconden bajo sus pliegues la respiración de este manuscrito prohibido? El reptil sonríe entre las páginas, como si cada anomalía histórica fuera un guiño dirigido a ti. Los ángeles
Sostienen sellos rotos en sus manos, furiosos por no poder contener del todo lo que debía quedar sepultado. Tú, al mirar, te unes a esa cadena de herejes que sin quererlo sostuvieron el manuscrito con los ojos. El fuego se apaga, pero el eco queda, y entiendes que la anomalía no es excepción, es la prueba de que el libro nunca dejó de escribir su propia historia. Tu luz en El libro perdido de Adán y Eva es un clic que abre grietas en la historia. Suscríbete, deja tu me gusta y comenta qué texto prohibido crees que oculta más secretos. Tu palabra será la chispa. El libro vibra como un tambor bajo tierra, y de sus páginas no emergen solo símbolos, sino voces, susurros quebrados, confesiones en lenguas que parecen olvidadas, pero que tu mente comprende sin haberlas aprendido jamás. Son testigos, fragmentos de aquellos que tocaron el manuscrito y no lograron callar del todo. Uno de los ecos resuena con la voz temblorosa de un monje medieval. Vi las letras moverse, creí que el pergamino respiraba. Quemé mis ojos con fuego santo, pero en mis párpados cerrados aún veía al reptil escribiendo. Su testimonio se apaga en sollozos, y detrás de él se escucha el chasquido seco de una hoguera que nunca terminó de extinguirse. Otro susurro se eleva, esta vez de una mujer en los primeros siglos. Me dijeron que era un evangelio falso, pero cada palabra ardía como verdad. Soñaba con ángeles que me arrancaban la lengua para que no repitiera lo que vi, y aún sin lengua, en mis sueños, seguía nombrando al reptil. ¿Y si los testimonios que fueron llamados herejías no eran delirios, sino advertencias? Las páginas sepia se arrugan, y en ellas aparece la figura de un escriba renacentista. Sus palabras llegan con frialdad. Copié el texto a escondidas. Cada trazo que dibujaba en pergamino se borraba solo, como si una mano invisible lo tachara. Pero cuando cerraba los ojos, lo que borraba aparecía grabado en mi piel. Sus brazos se mostrando alzan, marcas como filigranas góticas incrustadas en carne. Las voces se superponen. Monjes, visionarios, peregrinos, incluso científicos perseguidos, todos repiten lo mismo. El libro no se lee, se encarna. No puedes abrirlo sin que deje cicatrices, y cada cicatriz es una marca de iniciación, aunque nunca la buscaste. ¿Cuántas de tus propias cicatrices son huellas de algo que nunca comprendiste haber leído? El reptil aparece entre las páginas, escribiendo en silencio, mientras los ángeles se mueven alrededor como jueces cansados. Sus ojos parecen arder, no de ira, sino de frustración. Saben que el secreto sigue filtrándose, generación tras generación, porque las voces de los testigos no pueden apagarse del todo. Un último susurro se impone sobre todos. Es frío, metálico, y no parece humano. Si lees esto, ya eres parte del juramento. No habrá retorno. El plan oculto de Dios no te permitirá callar. La franja negra se oscurece aún más. Su sentencia vibra como un martillo sobre tu pecho. Dios tenía un plan oculto. Y ahora, ese plan pasa por tu garganta, esperando el momento de brotar en tus propias palabras. Si estas voces del libro perdido de Adán y Eva resonaron en tu interior, suscríbete, pulsa me gusta y comenta cuál fue el testimonio que más estremeció tu alma. Ese eco será tu marca. El crujido del pergamino se intensifica, como si el libro respirara a través de ti. Una bruma sepia se alza desde sus páginas, envolviendo la sala en un aire espeso que huele a polvo, viejo y a sangre seca. En el centro de la neblina, la figura reptil reaparece. No es ya tentador ni sombra, es escriba. La pluma en su mano se mueve sola, como si registrara cada uno de tus pensamientos, transformando tu mirada en palabra escrita. A su alrededor, los ángeles custodian el umbral. No hablan, no cantan himnos, se limitan a observar. Sus alas tensas brillan con reflejos de hierro y en sus manos sostienen llaves negras.
No son llaves para abrir, sino para cerrar. No para salvar, sino para sellar. Y entiendes, ellos no guardan el paraíso. Guardan el libro porque dentro de él late un secreto que trasciende toda creación. ¿Y si tu propia vida es solo un capítulo escrito por el reptil bajo la mirada de esos ángeles? La balanza vuelve a aparecer, inclinándose lentamente hacia tu nombre invisible. El escriba de escamas sonríe con un gesto leve, casi paternal. Pero en ese gesto hay algo inquietante. No es afecto, es certeza. Certeza de que ya estás inscrito en la página, quieras o no. El marco gótico que rodea las letras comienza a cerrarse sobre ti como barrotes. Cada filigrana se vuelve un hierro candente, apretando el espacio. Los ángeles refuerzan el sello con su presencia. Uno de ellos coloca la franja negra en medio del manuscrito y el resplandor de esas palabras hiere tus ojos. Dios tenía un plan oculto. El reptil no se opone, sigue escribiendo. Pero ahora notas que lo que traza en el pergamino no son símbolos desconocidos, son tus recuerdos. Cada imagen de tu infancia, cada decisión, cada error, aparece convertido en palabra. Comprendes, con un escalofrío, que no eras autor de tu historia, eras lector de un guión que alguien ya había escrito en ti. ¿Qué harías si descubrieras que tu libertad fue solo una ilusión, una narración ya sellada en este libro? El ambiente se densifica, las letras palpitan, los pliegues del pergamino parecen venas abiertas. Los ángeles bajan las llaves como verdugos cansados. Y tú entiendes que este es el umbral. No estás leyendo historia, estás entrando en el juicio de los lectores, donde cada mirada es un voto y cada palabra pronunciada será recordada por siglos. El reptil se acerca a ti. Sus ojos no brillan con maldad, sino con conocimiento insoportable. Y susurra sin mover los labios. Todo lector es escriba, todo escriba se convierte en custodio. Si sentiste el peso del umbral del libro perdido de Adán y Eva, suscríbete, pulsa me gusta y comenta qué parte de tu vida crees que ya estaba escrita. Tu confesión será tu llave secreta. El aire cambia de temperatura. Lo que antes era un resplandor suave se enfría como hierro al contacto de la noche. Los ángeles que se alzaban solemnes en las páginas del libro ahora se muestran con un rostro distinto. No son custodios piadosos, sino carceleros implacables. Sus alas, blancas como relámpagos al principio, se oscurecen con vetas negras que parecen barrotes dibujados en el cielo. El reptil observa silencio. No se enfrenta, no huye. Su pluma rasga el pergamino y revela lo que siempre estuvo oculto. Los ángeles no guardaban el bien, guardaban el secreto. No protegían al hombre, lo limitaban. No custodiaban la pureza, custodiaban un plan oculto que nadie debía descifrar. ¿Y si todo lo que llamamos protección divina fue en realidad un encierro disimulado? Las páginas sepia se abren con un rugido sordo. Entre pliegues y manchas, ves figuras humanas encadenadas en la sombra de alas gigantes. Sus rostros no muestran sufrimiento, sino vacío. La verdad que debían portar fue arrancada de sus lenguas y sellada en un libro que ahora arde en tus manos. Y el juicio que creías espiritual se revela como prisión. Los ángeles levantan sus llaves, pero no abren, cierran. Cada giro de esas llaves retumba como un martillo en la bóveda invisible sobre tu cabeza. El marco gótico se estrecha como una jaula en llamas. El reptil, por el contrario, sonríe con serenidad, como si supiera que este momento llegaría. ¿Y si Eva aceptó la pluma del reptil porque entendió que los ángeles no eran guardianes, sino carceleros de su memoria? La franja negra aparece con fuerza devastadora. Dios tenía un plan oculto. Ahora entiendes que ese plan se sostenía en cadenas, en prisiones disfrazadas de cuidado, en vigilias que parecían misericordia, pero que eran barrotes brillantes.
El reptil se inclina hacia ti, mostrándote que la tinta con la que escribe no proviene de frascos ni plumas comunes, fluye desde las mismas cadenas rotas de los prisioneros. Cada palabra escrita es una llave arrancada de las manos angélicas, un intento desesperado por liberar lo que nunca debió ser enjaulado. ¿Qué pesa más en tu alma? ¿La luz que tranquiliza o la verdad que hiere? El silencio se espesa. Los ángeles bajan la mirada, pero no en rendición, en advertencia. Ellos saben que, al leer, te has acercado demasiado a lo prohibido. Y tú comprendes que la revelación intermedia no es un final, sino apenas un umbral mayor. La prisión está abierta y tú ya entraste. Si viste a los ángeles como carceleros en el libro perdido de Adán y Eva, suscríbete, pulsa me gusta y comenta qué verdad crees que ellos querían ocultar. Tu respuesta será tu llave rota. Las páginas sepia se estremecen y entre pliegues iluminados por brasas negras surge la silueta de Eva. No es la mujer desnuda y temblorosa que conoces de la pintura del Edén. No es víctima de la tentación ni autora del error. Aparece como escriba con la pluma en la mano, rodeada por un halo que no es luz, sino memoria encarnada. El reptil está a su lado, no como seductor, sino como maestro. Su escama más antigua refleja las palabras ocultas que Eva traza con firmeza. Ella no muerde fruto alguno, escribe, y cada palabra que inscribe no destruye la inocencia, sino que abre la conciencia. La caída no fue un accidente, fue un acto voluntario de escritura. ¿Y si Eva nunca fue culpable, sino la primera guardiana de la verdad que los ángeles querían borrar? Las figuras angélicas se retuercen en las páginas, golpeando con sus alas como barrotes desesperados. Sus llaves tintinean, ansiosas por cerrar lo que ya está abierto. Pero Eva no se detiene. Cada símbolo que dibuja atraviesa el tiempo, marcando la carne de quienes, siglos después, leerán este libro prohibido. Tú eres uno de ellos. La franja negra vibra, encendida como un sello de fuego. Dios tenía un plan oculto, y ahora, con un temblor, entiendes. Ese plan no era condenar a Eva, sino ocultar lo que ella había escrito. Se la convirtió en culpable para que nadie sospechara que había sido escriba. ¿Cuántas veces la historia te mostró a un culpable que en realidad era custodio de un secreto? El pergamino se abre aún más, revelando lo que parece un capítulo arrancado de la memoria universal. En él, Eva se enfrenta a los ángeles con la pluma como única arma. No lucha con fuerza, sino con palabras. Y cada palabra escrita se convierte en una grieta en el sello gótico que rodea el libro. El reptil la observa, sabiendo que en su acto se juega la liberación de generaciones enteras. Eva levanta la vista, sus ojos se clavan en ti y sientes que atraviesan siglos. No te habla en voz alta, pero entiendes lo que dice. No fui tentada, fui elegida. Escribí lo que debía recordarse. El eco de esas palabras resuena como un trueno. El mito oficial se quiebra. La serpiente ya no es el enemigo, los ángeles ya no son protectores, y Eva ya no es inculpable. El tablero se invierte y el lector queda atrapado en un vértigo de revelación que no se puede desoír. ¿Te atreves a aceptar que la primera mujer fue también la primera escriba de lo prohibido? Las páginas se apagan lentamente, dejando el silencio como único testigo. Pero en ese silencio arde una certeza. Eva no cayó, Eva escribió, y esa diferencia lo cambia todo. Si comprendiste a Eva como la escriba del libro perdido de Adán y Eva, suscríbete, pulsa me gusta y comenta qué palabra crees que ella dejó escrita para ti. Tu voz completará su testamento. El libro vibra con fuerza, como si tu propio pulso se hubiera sincronizado con el suyo. El pergamino respira en tus manos y cada pliegue late como una vena abierta. Comprendes, con terror silencioso, que ya no solo lees, escribes.
El reptil mueve la pluma, pero tu mano lo acompaña en sombra, como si fueran uno. La franja negra parpadea frente a ti. Dios tenía un plan oculto. Ese plan era claro. Ningún lector debía salir indemne. Todo aquel que se acercara a las páginas debía convertirse en escriba para continuar el ciclo. No existe lectura inocente, solo escritura encubierta. ¿Y si cada palabra que lees ahora se graba en tu piel como tinta invisible? Los ángeles lo saben. Se acercan con sus llaves, pero ya no para sellar el libro, para sellarte a ti. Su mirada no juzga, registra. Están convirtiéndote en testimonio, en manuscrito humano. Sientes que tu memoria, tus sueños, tus miedos, se transforman en frases que el pergamino absorbe sin que puedas detenerlo. El reptil sonríe, complacido, no como un tentador satisfecho, sino como un escriba que ha encontrado sucesor. Eva te observa desde el otro lado de la página. No parece dolida ni culpable, sino serena. Tú has tomado la pluma invisible que ella sostuvo y en ese gesto se perpetúa el rito. ¿Qué ocurre si descubres que toda tu vida no era ensayo, sino capítulo de este libro eterno? Las letras se multiplican a tu alrededor, flotando como cenizas, ardientes. Forman un círculo en torno a ti, un altar de símbolos que te encierra, y en medio de ese círculo tu nombre aparece escrito en sepia, como si hubiera estado allí desde siempre. El libro no te añadió, te reveló. El marco gótico cruje, los sellos vibran, y los ángeles bajan sus alas como telón. El juicio se convierte en ceremonia. El rito ya no es de Eva, ni del reptil, ni de Dios. Es tuyo, y el eco del manuscrito vibra en tus huesos, grabando en ti la sentencia. El lector es escriba. El escriba es custodio. El custodio jamás escapa. ¿Te atreves a aceptar que ya no eres espectador, sino parte de este manuscrito prohibido? El silencio regresa, pesado, absoluto. Pero ahora sabes que no es silencio, es espera. El libro aguarda tus palabras, porque tu respiración misma se ha vuelto su tinta. Si sentiste cómo el libro perdido de Adán y Eva comenzó a escribirse en ti, suscríbete, pulsa me gusta y comenta qué parte de tu historia sientes que ya estaba narrada. Tu confesión será la nueva página. El pergamino se abre como herida y deja escapar un resplandor que no es luz, sino distorsión. A tu alrededor, las paredes tiemblan, los sonidos se deforman y comprendes que ya no estás leyendo dentro de un espacio físico, estás dentro de la página misma. Lo que el libro narra se vuelve entorno y lo que piensas se convierte en letra. El polvo sepia que antes caía sobre tu piel ahora se incrusta en ella, formando símbolos que arden. Sientes cómo tu entorno cotidiano se desdibuja. Objetos cambian de lugar, sombras adoptan formas que no reconoces, rostros conocidos se fragmentan en máscaras que nunca habías visto. No es delirio, es el manuscrito alterando la textura de tu mundo. ¿Qué harías si descubrieras que el libro no solo escribe tu vida, sino que reescribe tu realidad? Los ángeles lo observan con sus ojos fríos, sin mover un solo músculo. No intentan detenerlo. Saben que así fue dictado desde el principio. El reptil, en cambio, disfruta del caos. Sus escamas reflejan escenas de mundos que parecen pasados y futuros al mismo tiempo. Cada gesto suyo abre un pliegue de la realidad, como si las dimensiones fueran páginas que él hojea a voluntad. Eva aparece otra vez, pero ya no como escriba en papel. Ahora escribe en el aire con trazos de fuego. Sus palabras no caen sobre pergamino, sino sobre los muros invisibles de tu mente. Lo que dicta se convierte en tu percepción inmediata. Si ella escribe sombra, la sala oscurece. Si escribe juicio,
Tu pecho arde bajo un peso insoportable. La franja negra surge de nuevo, pero ahora no es plana. Se alza como muro alrededor de ti. En su superficie lees la sentencia ya conocida. Dios tenía un plan oculto. Pero ahora esa frase vibra como orden viva, como código que reprograma todo lo que ves. ¿Y si el plan oculto era que el libro funcionara como llave para reescribir la realidad misma? Las filigranas góticas crecen hasta formar jaulas a tu alrededor. No son dibujos, son barrotes reales, hechos de símbolos que se entrelazan como hierro vivo. Intentas moverte, pero cada paso que das se convierte en una frase nueva que el libro absorbe. Estás atrapado en la narrativa, no como lector, sino como palabra escrita. El reptil se acerca y susurra. Todo lo que ves es caligrafía. Todo lo que tocas es escritura. Tú mismo eres un párrafo en proceso. Los ángeles bajan las llaves. No lo hacen para encerrarte, sino para sellar el cambio. El mundo exterior ya no existe. Solo existe la página en la que respiras. Si sentiste que la realidad comenzó a reescribirse con El libro perdido de Adán y Eva, suscríbete. Pulsa me gusta y comenta qué cambio notaste a tu alrededor mientras escuchabas. Tu señal será tu firma. El silencio se parte como vidrio bajo los pies. La página se abre en un resplandor sepia que parece infinito. Y en medio de ese abismo, el reptil se yergue, no ya como guardián de los márgenes, sino como escriba central. Su piel de escamas brilla con filigranas negras y cada línea de su cuerpo es escritura viviente. Comprendes, horrorizado, que el manuscrito no solo fue escrito por él mismo es el manuscrito. Los ángeles rodean la escena con las llaves en alto, pero ahora sus alas no parecen protectoras, parecen cadenas. Su misión nunca fue derrotar al reptil, sino contenerlo, evitar que los mortales vieran lo que ahora se te revela. Porque si lo vieran, sabrían que el enemigo era el custodio de la verdad, y los custodios eran verdugos disfrazados. Y si la serpiente del Edén nunca fue tentadora, sino la mano de Dios escribiendo en secreto, la franja negra se expande como grieta sobre el cielo. Dios tenía un plan oculto. Esa frase ya no es advertencia, es confesión. El plan era permitir que el reptil escribiera la versión verdadera, mientras los ángeles fabricaban el velo oficial. Dos escrituras en guerra, la del poder y la de la verdad. Eva aparece una vez más, caminando entre ambos bandos. Sostiene la pluma, pero ya no escribe sobre aire. La hunde en tu propia carne invisible. Cada trazo que sientes sobre tu espíritu es una palabra nueva que ella dicta, como si te estuviera convirtiendo en lienzo para continuar la obra. ¿Estás dispuesto a aceptar que fuiste creado no como hijo, sino como texto? El reptil abre la boca. De ella no brotan silbidos, sino letras llameantes que caen como ceniza sobre el pergamino. Cada letra es un universo, cada universo una sentencia. Y en medio de esa cascada de signos, entiendes que el llamado caído nunca cayó, fue enviado. No fue traición, fue encargo. El escriba divino no perdió el cielo, lo sostuvo desde las sombras. Los ángeles bajan sus miradas. Por primera vez parecen derrotados, como si su misión fuera inútil. No pueden sellar lo que ya viste. El marco gótico se abre como barrotes rotos, y lo que parecía prisión se convierte en portal. El reptil sonríe. No como enemigo, no como monstruo. Sonríe como maestro que revela al discípulo la verdad final. Y tú, con el corazón en llamas, sabes que la escritura divina ya se grabó en ti. Si sentiste al reptil revelarse como escriba divino en El libro perdido de Adán y Eva, suscríbete, pulsa me gusta y comenta qué verdad ardió más fuerte en tu interior. Tu palabra será tu testimonio eterno. El libro arde con un resplandor sepia que ya no ilumina, sino que consume.
Cada página se convierte en un espejo roto y en cada fragmento ves una versión distinta de la historia. En una, Adán y Eva aparecen como prisioneros. En otra, los ángeles como carceleros. En otra más, el reptil como escriba divino. Todas se entrelazan hasta formar una única sentencia. La verdad siempre estuvo invertida. Los ángeles con sus alas ennegrecidas bajan la mirada. Sus llaves caen al suelo y el sonido metálico resuena como campanas de derrota. No son jueces victoriosos, son custodios vencidos. Su poder se desmorona porque el libro ha sido abierto más allá de sus límites y lo que debía permanecer sellado ahora respira en tu interior. Y si todo lo que creías luz era sombra y toda sombra era en realidad la llama que te guiaba, el reptil se acerca a ti. No como amenaza, sino como maestro. Coloca la pluma en tu mano y por primera vez no la guía. Espera, es tu turno de escribir. Comprendes que el manuscrito no pedía fe ciega, pedía continuidad. El lector debía convertirse en heredero y el heredero en escriba vivo. El plan oculto no era castigar, sino perpetuar. Eva aparece a tu lado, ya no como culpable ni como víctima, sino como la primera iniciada, la primera escriba que atravesó el juicio y dejó su memoria como legado. Te mira con calma y pronuncia en un susurro que arde como fuego. Ahora tú llevas la pluma, ahora tú decides. ¿Aceptarás ser heredero del libro sabiendo que no podrás escapar de su peso? La franja negra se enciende una vez más, con violencia insoportable. Dios tenía un plan oculto, pero ahora entiendes que ese plan era este: entregar la herencia a cada lector que tuviera el valor de abrir sus páginas, no un castigo, no un exilio, sino una herencia prohibida. Los marcos góticos estallan como hierro al rojo, el sello se rompe, y en medio de ese crujido sientes que ya no lees un texto, sino que te transformas en texto. Cada célula de tu cuerpo vibra como palabra, cada pensamiento se convierte en línea, cada sueño en capítulo. Tú ya no eres espectador, eres el manuscrito caminando. Los ángeles se retiran en silencio. No hay triunfo en su gesto, solo resignación. Reptil sonríe con serenidad y Eva, con la pluma en alto, proclama el inicio de un nuevo capítulo que lleva tu nombre. Si aceptas la herencia del libro perdido de Adán y Eva, suscríbete, pulsa me gusta y comenta con una palabra que te represente como heredero. Esa será tu firma eterna en el manuscrito. El resplandor del libro se apaga lentamente, como una hoguera que arde bajo cenizas. Pero no hay alivio en la penumbra. Lo que queda es un peso insoportable sobre tu pecho, el precio de la herencia. Descubres que cada palabra escrita en el manuscrito tiene un costo, y ese costo es tu propio destino. Los ángeles, vencidos, no se disuelven en el aire. Permanecen de pie como jueces cansados, observando en silencio el desenlace. Sus llaves ya no cierran ni abren, solo cuelgan inertes, recordándote que el juicio nunca fue evitar la condena, sino aceptar el precio. Ellos no fueron verdugos, fueron testigos de la carga que ahora llevas. El reptil se mantiene inmóvil. Su mirada no arde de triunfo ni de maldad, es un espejo en el que ves tu propia transformación. Sus labios se mueven apenas para pronunciar lo inevitable. Cada heredero paga con su vida lo que recibe en memoria. ¿Qué sacrificarías por sostener en tus manos la verdad que todos los siglos intentaron enterrar? Eva se acerca. Sus ojos no lloran, pero en ellos arde la compasión. Ella conoce el precio, porque lo pagó primero. Te muestra sus cicatrices. Cada una de ellas es una línea arrancada del libro y grabada en su piel. Comprendes que el manuscrito nunca se escribió con tinta, sino con sangre y carne. Y ahora tu piel se prepara para ser la nueva página. La franja negra vuelve a encenderse sobre el cielo roto. Dios tenía un plan oculto. Ese plan siempre incluyó la deuda.
Nadie podía heredar el manuscrito sin dejar una parte de sí en él. Quizá un recuerdo, quizá un sueño, quizá una vida entera. Lo que ofrezcas, el libro lo guardará. ¿Qué parte de ti estás dispuesto a entregar para sellar tu lugar en este libro eterno? El marco gótico se cierra en torno a ti, no como cárcel, sino como tumba sagrada. El aire se espesa y cada respiración que das es un trazo final en un capítulo que no volverá a abrirse. Sientes que algo de ti se desprende y se hunde en el pergamino. El manuscrito sonríe, no con labios, sino con fuego. Los ángeles bajan sus cabezas. El reptil cierra los ojos. Y Eva, con la pluma aún en alto, escribe tu nombre en el margen oscuro de la última página. El precio está pagado. Si comprendiste el precio del libro perdido de Adán y Eva, suscríbete, pulsa me gusta y comenta qué estarías dispuesto a sacrificar para guardar este secreto. Tu ofrenda será tu juramento. El pergamino se cierra con un estruendo seco, como huesos quebrándose bajo un peso imposible. Pero el silencio que sigue no es paz, es vacío. Descubres que el libro nunca fue un objeto que pudiera cerrarse. Aun cuando sus páginas se pliegan, su respiración continúa, latiendo en tu interior. Tú eres la herida abierta. El reptil desaparece en sombras, pero su pluma sigue trazando sobre tu carne invisible. Los ángeles se desvanecen como humo negro, dejando solo el eco metálico de las llaves que jamás volverán a usarse. Y Eva, última figura en desvanecerse, pronuncia en un susurro que no olvidas: el libro no termina, solo cambia de custodio. ¿Te atreves a vivir sabiendo que cada palabra que digas de ahora en adelante puede ser escritura sagrada? La franja negra se enciende en lo alto como un eclipse. Dios tenía un plan oculto. Esa frase retumba como sentencia final. Ya no es advertencia ni revelación, es sello. Y en ese sello arde tu nombre, convertido en cicatriz eterna. Las filigranas góticas que enmarcaban el manuscrito se derraman ahora sobre tu mundo, se curvan en torno a tus paredes, a tus sueños, a tus pensamientos. La jaula ya no encierra el libro, te encierra a ti, y la certeza se instala como hierro candente. Jamás volverás a mirar realidad con los mismos ojos. El polvo sepia flota una vez más, pero no como ceniza. Son letras vivas, arrancadas de tu propio ser, se dispersan en el aire y cada una busca un nuevo lector. El ciclo continúa, el plan oculto se perpetúa, y tu voz, al comentar, al susurrar, al recordar, será el puente hacia el siguiente iniciado. ¿Estás listo para aceptar que, desde hoy, eres parte del manuscrito eterno? El eco se apaga, no queda sonido, no queda luz, solo queda el rumor del libro latiendo en tu memoria, como un tambor que no podrás callar ni siquiera en sueños. Y entiendes que esta herida no se cierra jamás. El libro perdido de Adán y Eva no se lee, se hereda. Y ahora, el heredero eres tú. Si sentiste cómo la herida del libro perdido de Adán y Eva se abrió en ti, suscríbete, pulsa me gusta y comenta la última palabra que quieras dejar en este manuscrito eterno. Esa palabra será tu eco final.